Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Recién Mariana decía algo muy lindo, que añada sabiduría a Dios a mi vida, amén. Y justamente es un pedido que tendría que ser reiterado en nuestras vidas. Y más o mejor dicho, tiene que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy, que se encuentran en Efesios 5 del 15 al 20. Leemos el pasaje y después vamos a ver, como siempre decimos, lo que Dios te quiere decir y me quiere decir a mí también. Amén. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, dice su palabra. Así que lo creemos, leemos Efesios 5 del 15 al 20 y seguimos viendo cómo deben andar los hijos de luz. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Bueno, como el otro día tuve el privilegio de ir a San Cristóbal por la tarde, el domingo pasado, y le hacía esta pregunta antes de comenzar el culto o al ratito del mensaje, ¿cuántos hijos de luz hay acá? Y levantaron la mano todos. Bueno, ahora hay una forma de... ustedes levantaron la mano y ya quedan enlazados, en el sentido que hay una manera de que deben andar los hijos de luz. Y la palabra de Dios la expresa. Amén. Y todos levantamos las manos ahora y también estamos comprometidos. En cierta, es una broma decir que quedamos comprometidos por levantar la mano, pero bueno, como somos hijos de Dios, debemos vivir de esta manera y la palabra de Dios nos sigue confrontando y animando a andar como es agradable a Dios. Amén, como hijos de luz que somos en Cristo, como decía el domingo pasado. Dice el versículo número 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título del mensaje del día de hoy es Seamos sabios, o seamos sabios, perdón. Seamos sabios. Seguramente conoces a alguien que se cree sabio, o que dice ser sabio, o inteligente para los negocios, inteligente para manejar la vida, inteligente para ciertas cosas, y se jacta de sí mismo. Pero porque para andar, el título del mensaje es Seamos sabios. Bueno, nosotros debemos entender qué es la sabiduría y de dónde proviene la sabiduría, para poder andar de esa manera. Si no, ¿cómo voy a andar sabiamente si no sé lo que es la sabiduría, ni sé de dónde proviene la sabiduría? Amén. Dicen, y anotá estos versículos para después leerlos tranquilos en tu casa. En Santiago 1 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ya lo hemos dicho alguna vez, pídasela a Dios, que Él le dará abundantemente a aquel que se la pida. Amén. Y vemos en el capítulo número 3 de Santiago cómo es la sabiduría de Dios. Porque hay una sabiduría del mundo, evidentemente, pero que no es agradable a Dios. Buscá, si querés, en Santiago capítulo número 3, perdón, número 3. Vamos a leer del 13 al 18 rápidamente, al 17, perdón, y vamos a ver cómo es la sabiduría que viene de Dios. Dice versículo número 13 de Santiago 3, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, voy a leerlo nuevamente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Alguien sabio cómo se conduce? Buenamente, lo demuestra a través de sus obras
y en mansedumbre. Bueno, ahí ya tenés un parámetro. De alguien que dice ser sabio, ya podés mirar su vida o analizar tu vida. Bueno, yo me creo sabio, bueno, me manejo de esta manera, prudentemente, en mansedumbre y demás. Vamos a seguir, lo quiero hacer rápidamente para que no me lleve o me ocupe el mensaje en sí. Pero lo bueno es que podamos analizar, bueno, la sabiduría que yo tengo o que tiene tal persona, ¿de dónde proviene? Porque mirá cuál es el resultado de una sabiduría que viene del mundo. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, totalmente contraria a la voluntad de Dios. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Bueno, si alguien que dice ser sabio, o yo digo ser sabio, en mi vida hay contención, pelea, malicia, bueno, no soy sabio o no tengo la sabiduría que proviene de Dios. Pero, dice en el versículo número 17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Si querés leer más sobre la sabiduría, lee Proverbios 1, Proverbios 3. Ahí, por ejemplo, dice, ¿cuál es el principio de la sabiduría? En Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, si yo tengo algún ápice, por así decirlo, de sabiduría, es cuando o empiezo a tener algún ápice de sabiduría cuando empiezo a tener en cuenta a Dios. El temor a Jehová o de Jehová tiene que ver con tenerlo presente todos los días. Bueno, ahí comienza la sabiduría, en tenerlo presente todos los días, para que lo podamos entender rápidamente. Amén. Otro pasaje en Proverbio dice, el que es sabio gana almas. Aquel que es sabio gana almas. Bueno, ahí puedo decir, bueno, yo que me creo sabio, un decir. Bueno, yo que digo ser sabio o tengo sabiduría, ¿gano almas? Y si no lo hago, bueno, puedo tener sabiduría, pero no la de Dios. Dice, el que es sabio gana almas. Es como una mera introducción en cuanto a la sabiduría, pero después explayate y vamos a leer. No lo iba a hacer, pero vamos a buscar Proverbios. Número 2, del 6 en adelante. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Querés ser sabio? Pedile a Dios. ¿Querés ser sabio? Busca a Dios. ¿Querés aprender de la sabiduría de Dios? Busca a Dios. ¿Y quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Y quién era Salomón? ¿Qué le pidió a Dios Salomón? ¿Eh? Y él, que era como nosotros, le pidió sabiduría a Dios. Y en esa sabiduría y guía del Espíritu Santo escribió este hermoso libro. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasele a Dios. ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué quieres que te dé? Le dijo Jehová. ¿Qué pasa si Dios nos dice a nosotros qué quiere que te dé? ¿Vamos a pedir sabiduría? Gloria a Dios si le podemos pedir sabiduría, guía de lo alto, fortaleza, qué sé yo. Pero estoy lamentablemente convencido que en un 80% pediríamos por dame esto, dame esto, dame esto. En vez de, bueno, estoy pasando esta dificultad y le decimos a Dios, hacete cargo de esta dificultad, sí, está bien. Que le pidas que se haga cargo y Él dice que antes que nosotros hablemos conoce nuestras necesidades. Pero está bueno que diga, bueno, tengo este problema, dame sabiduría, Dios, para poder resolverlo. Porque si vivo o estoy en constante problema, o siempre en el mismo problema, bueno, necesito sabiduría de lo alto para poder resolverlo. A veces descansamos en que Dios va a hacer todo y tiene que hacer todo, porque en definitiva cuando nosotros tenemos un problema y le decimos, Dios, hacete cargo, Dios, hacete cargo, Dios, hacete cargo, le estamos diciendo, bueno, yo descanso en vos, pero totalmente en vos. Y Dios quiere que nosotros actuemos en consecuencia, porque estamos aprendiendo a actuar, a pensar y a movernos como a Él le agrada. Entonces que lo podamos decir humildemente, Dios
Dame sabiduría, porque no sé cómo resolver esto. Me está tapando el agua. Ya lo intenté de mil formas. Ya me enojé, ya despotriqué, ya lo traté de tomar pacíficamente, pero no pude. Bueno, pedile sabiduría a Dios. Quiero resolver y quiero que me ayudes a resolver esta situación. Que le podamos pedir sabiduría a Dios. Amén. Sabiduría que viene de lo alto. Y Él te la va a dar. Porque lo digo yo, no, porque lo dice su palabra. Vieron que hay gente que da vuelta muchas veces en las mismas situaciones. Bueno, pide que le podamos pedir a Dios sabiduría para poder salir de esas dudas, de esa incertidumbre, porque leíamos recién en Santiago que no hay incertidumbre en la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque tenés certeza, porque no hay ningún tipo de dudas, tenés convicción, y eso viene de parte de Dios. Bien, el título del mensaje es Seamos sabios. Bueno, ahora ya medianamente hicimos una introducción para que entendamos de dónde viene la sabiduría. ¿Cuáles son las cualidades de la sabiduría que proviene de Dios? ¿Cuáles son las cualidades de la sabiduría que no provienen de Dios? Y que si le pedimos sabiduría, Él nos va a añadir. Amén. Entonces ahora, sabiendo esto, podemos ser sabios. Amén. Porque somos hijos de un Dios amoroso que atiende a las oraciones y necesidades de sus hijos. Amén. Vamos a los puntos que en el día de hoy quería compartirles. Seamos sabios. ¿En qué cosas? En todo. En todo lo que tenemos que vivir tenemos que aplicar la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para no sufrir, para no lastimar y para qué? Para vivir de acuerdo a su voluntad. Amén. Y ser de edificación para los que nos rodean. No se olviden que estamos en el contexto del capítulo número 5, donde Pablo le está diciendo a los de Éfeso, y Dios lo está diciendo en el día de hoy, compórtense de esta manera para que los demás vean que sos un hijo de Dios. Amén. Dice en el versículo número 15, y es el primer punto que le quiero compartir. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La palabra necio quiere decir que no sabe, el que no sabe. Dice el primer punto que te quiero compartir es seamos sabios para comportarnos, para comportar. La palabra comportar quiere decir cómo te manejas en todos los ámbitos de tu vida. Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis. ¿Quién es alguien diligente? Quiero saber si están acá. ¿Quién es alguien diligente? ¿Cómo es la cualidad de alguien diligente? ¿Cómo describirías a alguien diligente? tenemos que tener la capacidad de entender la palabra de Dios para poder vivirla. Porque si la palabra de Dios me dice, sí, andás con diligencia, como necio, sino con sabiduría. Bueno, ¿qué quiere decir diligente? Si yo no sé lo que quiere decir diligente, no lo voy a vivir. Bueno, diligente es, por ejemplo, te doy un ejemplo para que lo entendamos, es cuando tu jefe o vos que sos jefe mandás a alguien y lo hace rápidamente, eso es hacerlo con diligencia. Cuando vos mandás como jefe encargado a alguien a hacer algo y tarda en hacerlo o no lo hace o da vuelta, bueno, es alguien que no es diligente, no es responsable, no lo podés encomendar nada porque le da todo lo mismo. Bueno, hacer o actuar o mirad pues andar con diligencia, hacer las cosas de Dios es bueno. Dios me dice que me comporto de tal manera, acá me dice que no sea sabio, que no sea como los necios, sino sabio. Necio quiere decir el que no sabe. Bueno, andá como hijo de Dios, no como aquel que no sabe. Eso es lo que remarca la palabra de Dios. Bueno, andá con diligencia como Dios le agrada y no seas como el que no sabe, porque el que no sabe, no sabe, pero vos sabés. Comportate como sabio. Sabio es aquel que sabe, que conoce a Dios, cuál es su voluntad. Bueno, eso es sabio. Bueno, dice, andá como diligente. Perdón, lo voy a leer textualmente. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ser responsable en tu manera de andar, de vivir. Eso es lo que está diciendo. No seas necio, no sea como el que no sabe. No sea uno más. No seas uno más, no seamos unos más. ¿Por qué? Porque somos luz. Porque la sabiduría que proviene de lo alto mora o debería morar en nosotros. Entonces ya tenemos la capacidad de discernir, de ver qué es lo agradable a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces dice, procurad, mirad pues con diligencia cómo andéis.
con diligencia. Fíjate cómo andás. Mirá tu vida, mirá tu manera de conducirte, si es agradable a Dios o no. Bueno, mirá cómo andáis, no como necios, sino como sabios. No como necios, no como el que no sabe, sino como el que sabe. Es como si a mí me mandaran a arreglar, se rompe algo eléctrico acá y me van a arreglar algo eléctrico. Y se van a dar cuenta ustedes que no sé. Porque no sé. En cambio, si mandamos al hermano que la tiene clara en electricidad, nos vamos a dar cuenta que él sabe cómo se conduce, bueno, el cable de este color, está haciendo masa, qué sé yo, estoy usando el término que he oído alguna vez, pero que no entiendo. Pero va a haber una diferencia del que no sabe, del que sabe. Eso está diciendo la palabra de Dios. Mirá con diligencia cómo caminás, cómo vivís, cómo te conducís, porque vos sabés. Y tiene que haber una diferencia, así como en el ejemplo que le di en cuanto a la electricidad, en lo espiritual. Vos sabés, está diciendo la palabra. Entonces, diligentemente analiza tu vida, cómo andás. No sea cosa que nos enfrentemos los dos al tablero y ninguno de los dos sabemos. Que el que dice saber y yo que no sé. Ahí es lo que apunta Pablo en lo espiritual. Tiene que haber una diferencia del que sabe y del que no sabe. Y esa diferencia es Cristo. Y esa diferencia se marca cuando vos mirás con diligencia cómo caminás tu vida diariamente, las decisiones que tomás. Amén. Si te acercan o te alejan a la voluntad de Dios. Que podemos mirar o ser sabios a la hora de comportar. Amén. Que podamos marcar la diferencia en el sentido de que sabemos lo que es agradable a Dios. No como necios, dice, no como aquel que no sabe. El otro día hablaba con alguien y yo le decía, bueno, en el ámbito que vos te movés, tenés, le compartía el pasaje pasado, bueno, en el ámbito que vos te movés, a partir de ahora, a partir de Cristo, bueno, los demás tienen que ver algo en tu forma de hablar, en tu forma de conducirse, que le llame la atención. Si bien no te animás porque era nuevo, ahora compartir el Evangelio, los demás tienen que ver algo en vos distinto. Que ya no participás de las jaranas grotescas de antes, que ya no hablás lo que hablaba, que ya no te prenden los chistes desubicados, que ya no robás, que ya no mentís. Bueno, algo tiene que haber diferente. ¿Por qué? Porque ahora que nosotros somos hijos de Dios, tenemos que mirar cómo andamos. Y lo hacemos diligentemente, no como necios, no como antes que no sabíamos, sino ahora que sabemos, bueno, actuar de acuerdo a eso que ahora sabés que es agradable a Dios. Segundo punto, seamos sabios para usar el tiempo. Seamos sabios para usar el tiempo. Dice en el versículo número 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No sé si a mí me pasa solamente o a vos también, que te levantás y cuando querés acordar ya estás así, dormido otra vez. Pasa así el día. Y si no lo aprovechás bien, son días, meses perdidos, lamentablemente, tras el afán de la vida, tras el trabajo, tras lo que fuere, la vida se te pasa, pero tenemos que ser sabios en cuanto a aprovechar bien el tiempo. ¿Y qué sería aprovechar bien el tiempo para ustedes? ¿Ir al gimnasio? No está mal, pero apuntamos a lo espiritual nosotros. ¿Qué sería aprovechar bien el tiempo? Buscar la presencia de Dios y actuar en consecuencia. Nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. Vos agarrás este aparato y podés estar horas acá. Y decir, uy, 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 llego tarde a trabajar, uy, en la iglesia, uy, puede pasar. Pero si agarras este otro beneficio de parte de Dios que es su palabra, del mismo modo, en el sentido de que nos metemos acá y tendría que ser horas, por así decirlo, por decir algo, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. ¿No te pasa? Hay gente que no entiendo yo que dice estoy aburrida. Con todas las cosas que Dios nos permite en su gracia realizar y poder hacerlo, teniendo todas las
beneficios de la salud en muchos casos, y estoy aburrido. ¿Y qué hiciste hoy? Nada. Y lo encontré la semana pasada, ¿y qué hiciste esta semana? Nada. Y no hice nada. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice que los días son malos? Si vivimos en el año agradable del Señor. Porque nosotros descansamos, pero ¿sabéis quién no descansa? Satanás. Satanás no descansa. Es más diligente él en su tarea que nosotros. Muchas veces. No digo, siempre digo lo mismo, cuando digo nosotros no es la congregación, sino el conjunto de los hijos de Dios. Muchas veces Satanás es más diligente y mira cómo anda que nosotros, porque él sabe que un día se le va a terminar. Y a veces nosotros vivimos no teniendo en cuenta ese presente o esa realidad. Entonces nosotros debemos aprovechar el tiempo. Decíamos que el sabio gana almas. Uno puede analizar el año que pasó, ya que pasamos un año más, ¿a cuántas personas le hablé de Cristo? Porque eso también es aprovechar bien el tiempo. Y si no lo he hecho, bueno, el que lo pueda hacer. Pero yo debo aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy tengo la oportunidad de aprovecharlo. Mañana no sé, pasado no sé. Y con esto no soy fatalista en el sentido de que vamos a partir. Puede pasar algo que me incapacite. Y no voy a poder hacer eso que antes podía hacer. Parece una soncera. Aún el paso de los años, aprovechemos mientras podemos ahora, tenemos vitalidad. Y no es una cuestión de edad. ¿Amén? Yo siempre doy el ejemplo de mi madre, que bueno, tiene su límite físico, pero ella con el teléfono está todo el día. Eva es conocedora de este sentido. El otro día fui a San Cristóbal y hermanas de San Cristóbal me decía, tu mamá siempre me manda mensajitos, versículos. ¿Me entendés? Eso es aprovechar bien el tiempo. Cuando muchos usan el celular para muchas otras cosas, bueno, mi madre, no porque sea mi madre, sino porque algo que conozco, una vida que conozco, bueno, ella aprovecha el tiempo, dentro de sus limitaciones lo aprovecha como puede. Bueno, sería lindo que nosotros con nuestras limitaciones de tiempo de trabajo, con nuestras limitaciones de tiempo como padre de familia, como madre, según sea la ocasión, podamos aprovechar el tiempo. Amén. Aprovechar el tiempo de buscar a Dios y aprovechar el tiempo de buscar las almas que están perdidas y ganarlas para Cristo. Amén. Debemos aprovechar el tiempo. Debemos aprovechar el tiempo. Planear nuestra semana, organizar nuestra semana, poner en las manos de Dios nuestra agenda. ¿Para qué? Para que todo sea para gloria de su nombre. Amén. Aprovechar bien el tiempo. Amén. Sería, no sé cuál sería la palabra, pero sería una tristeza que hijos de Dios digan estoy aburrido, no tengo nada que hacer, teniendo la palabra de Dios en su habitación o en su biblioteca bien guardadita, y decir o hablar de aburrimiento, o tener la posibilidad de salir a hablar de Cristo, no sé, un montón de infinidad de cosas, pero que podamos aprovechar el tiempo. A veces el tiempo se nos va yendo a lugares que no nos convienen, estando en lugares que no nos convienen, juntándonos con personas que no nos edifican, qué sé yo, que podamos aprovechar el tiempo. Amén, porque los días son malos, dice. Si nosotros bajamos la guardia, el enemigo ¡pac! No pierde oportunidad. Siempre digo lo mismo, nosotros podemos descansar, pero el enemigo no descansa, no pierde oportunidad. Y mientras tenemos muchas veces, ahora que hay muchas plataformas para mirar series, películas y demás, hay veces que hay gente que dice, no, me vi la serie en un fin de semana. ¿Cuántas horas son? 12, 14. Ahí. Nosotros debemos aprovechar bien el tiempo como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos de la urgencia. El título del mensaje es Seamos sabios. Bueno, que podamos entender la necesidad que tenemos de aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es escaso. Porque hoy estamos y mañana no, porque hoy podemos y mañana no sé cómo va a estar mi cuerpo, mi mente. Estamos viendo muchos casos de situaciones de ACV y demás. Debemos aprovechar el tiempo. Esto no quiere decir que te va a suceder o me va a suceder, pero que ser consciente de que mi tiempo es limitado en este lugar, en este ámbito, en este plano, en este mundo, qué sé yo. Dice Pablo en una de sus cartas,
que nos comportemos como peregrinos de este mundo, porque estamos de pasaje acá. Mientras estamos de pasadita en este tiempo, que podamos diligentemente honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro tiempo. Esa es una manera más de honrar a Dios, con nuestro tiempo, con nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Está mal tener tiempo de ocio, de descansar? No, es necesario para el cuerpo, para la salud, está bien. Pero ahora, si los tiempos de ocio son más prolongados que los de trabajo, o los tiempos de ocio son más prolongados que la oportunidad que yo le doy de tener comunión con Jesucristo, bueno, ya se transforma en un problema en mi vida espiritual. Espero que me entiendan, ¿no? Pero no está mal tener tiempo de descanso, no, no. Hice vacaciones, no, no está mal. Estamos hablando de una vida consagrada a Dios y que no podemos decir, no, no tengo tiempo para Dios y el miércoles estuve todo el día tirado panza para arriba, qué sé yo, un ejemplo. Pero tenemos que tener cuidado y aprovechar bien el tiempo. Amén, porque el tiempo es algo que nos da Dios, nos regala, para que nosotros administremos y bueno, ¿qué haces con esto? Porque a veces uno piensa que va a tener que dar cuenta solamente de los bienes, de los hijos que Dios nos permitió tener y demás. Sí, sobre esas cosas vamos a tener que dar cuenta, pero sobre el tiempo también. Porque Jesucristo va a decir, ¿qué hiciste con esta nueva vida que te di? No tuve tiempo. Digo, no tuviste tiempo. Digo, va a pasar todas las veces que tuviste horas mirando la tele, horas mirando el celular, horas mirando la lontananza, horas mirando el horizonte, no sé. Pero que podamos ser... Sí, hay muchos que no tienen la capacidad. Pero a lo que voy es que descansar no está mal. Ahora, si tenés tiempo para descansar todos los días y no de buscar a Dios, es un problema. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Amén. Y si sos una persona muy atareada, bueno, organizarte de tal manera, porque estamos hablando de comportarnos sabiamente y de que seamos sabios para usar el tiempo, que tenemos la capacidad de parte de Dios de organizar tu vida y mi vida, para darle la prioridad que debe tener Dios en cada una de nuestras vidas y mentes y pensamientos y demás. Amén. Pero seguimos adelante. Estamos viendo algunos aspectos en los cuales debemos pedirle sabiduría a Dios para poder comportarnos, para poder usar el tiempo y para hacer la voluntad de Dios. Es el siguiente punto. Seamos sabios para hacer la voluntad de Dios. Dice en el versículo número 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Si vamos viendo, es como una cadena. Debemos comportarnos sabiamente, debemos usar el tiempo sabiamente, tener comunión con Dios y demás. Y este punto dice cómo seamos sabios para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco en muchos casos? Si no tengo tiempo para Dios, para tener comunión con Dios, si me comporto erradamente o erráticamente todos los días, si no busco tener comunión con Él, menos voy a tener sabiduría para realizar la voluntad de Dios. Debo conocerla, anhelar, conocerla y buscarla todos los días. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida? Como primer medida es tener relación directa con Él, siempre. Y segunda, ser de bendición para el que está al lado mío. Bueno, yo debo ser sabio para realizar esa voluntad de Dios todos los días de mi vida. Algunos días no. El 1 de enero también. El 31 a las 2 de la mañana también. Entonces yo debo ser sabio para hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de mi vida. Después más adelante en el capítulo 5 va a decir cómo desplegar esa sabiduría como empleado, como jefe, como padre, como hijo. Pero yo debo ser sabio en el sentido de discernir en todo momento cuál es la voluntad de Dios y conocerla y practicarla. Conocer cuál es la voluntad de Dios y practicarla. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ames a tu enemigo. Bueno, sabio es practicarlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para el que te hiere, te lastima, perdonarlo hasta 70 veces. Bueno, lo conozco, pero sabiamente sería practicarla. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo dependa de Él y no de las circunstancias. Bueno, practicarlo. Pero yo debo conocer cuál es la voluntad de Dios y practicar.
practicarla. Discernir ante toda situación que se me presente diariamente, bueno, discernir, bueno, qué es lo agradable a Dios y practicarlo. Porque yo puedo saber lo que es agradable a Dios y no practicarlo. Y en cuanto a eso, Santiago dice, el que sabe lo que es lo bueno y no lo hace, o el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces muchas veces conocemos la voluntad de Dios, pero no la practicamos. Entonces tenemos que tener y ser sabios en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué sería ser sabio en hacer la voluntad de Dios? Conocerla, si querés resumirlo, y practicar. Conocer la voluntad de Dios y practicar. Y ahí tenemos dos preguntas para hacerlo. ¿Conozco la voluntad de Dios? Y ahí surge la otra. ¿La practico la voluntad de Dios? Bueno, ¿qué va a marcar? Si conozco si conozco y practico la voluntad de Dios y los frutos. Los frutos de mi vida, los frutos de mi familia, los frutos de mi crecimiento espiritual, mi fruto de cambio permanente. Bueno, ahí se van a por su fruto lo conoceréis, dice la palabra de Dios. El resultado de esto que digo hacer, de conocer la voluntad de Dios y de practicarla. Y acá viene un tema muy importante a continuación. El versículo número 18 y 19. Seamos sabios a la hora de compartir. Miren lo que dice el versículo número 18 y 19. Y es una clave en la vida del Hijo de Dios entender este pasaje y este versículo, y no solo entender. Recién hablábamos de conocer la voluntad de Dios y practicarla. Debemos conocer este pasaje, pero también practicarlo. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es un mandato. El sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Un tema es el alcohol. Seamos sabios para compartir. ¿Está mal tomar alcohol? No, lo debemos dejar en claro. Está mal el exceso. Porque si vemos acá, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace una comparación entre el alcohol y ser lleno del Espíritu Santo. Dice, no embriaguez con vino, en lo cual hay desilusión, que es pasajero. Le está diciendo, no te emborraches, no te excedas con el alcohol. ¿Por qué? ¿Qué hace el alcohol? Te domina, te gobierna, te hace hacer cosas que quizás sobrio no lo haces. Te deja seco porque te saca plata. Al otro día te levantás de compuesto. Actuás bajo la influencia del alcohol. El gran poeta contemporáneo Horacio Guaraní dijo alguna vez, ¿qué magia tendrá el vino que te transforma? ¿Y qué magia va a tener? El alcohol que te desinhibe y te comportás de una manera como precisamente la palabra desinhibir quiere decir que te saca todo límite, no tenés límite, no tenés ningún tipo de juzgamiento de lo que decís y te gobierna el alcohol y actúas bajo la influencia de tu naturaleza maligna y bueno, y haces cualquier cosa. ¿O estoy equivocado? Bueno, Pablo, o la palabra de Dios nos dice, no te embriagues con vino, lo cual es ilusión, pasa, es pasajero. Eso es pasajero y podrás tener algún momento de saciedad, pero es pasajero y vas a obrar contrario a la voluntad de Dios. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y el resultado de ser lleno del Espíritu Santo no es que te revolques, no es que hables en lenguas extrañas, no es que hables o profetices cosas, sino que mirá cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. A veces se piensa o se enseña que si no haces tal o manifestás con tu cuerpo tal situación, no sos lleno del Espíritu Santo. Y acá lo que dice es cuando vos sos lleno del Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ese es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es una persona y estamos diciendo que debemos ser llenos.
Uno cuando llena, vos agarrás un bidón para que entendamos y lo llena de agua, bueno, vas echando hasta cierta cantidad y se llena. Y si hablamos de que el Espíritu Santo es una persona y está en nosotros, ¿qué quiere decir el ser lleno? Si es una persona entera que está en nosotros, espiritualmente hablando. El ser lleno quiere decir que vos te sometas al gobierno y a la guía del Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo. Y el ser lleno es una orden, un imperativo que es constante. O sea que todos los días debemos ser llenos del Espíritu Santo. Todos los días debemos buscar o someternos más a su guía, a su fortaleza, a su sabiduría. Por eso dice, antes, no te embriagues como lo hacía antes, que no te gobierne más el alcohol, porque en eso hay disolución, o sea, que se pasa de pasajero y no es agradable a Dios. Bueno, antes, sed llenos, gobernados, guiados, sometidos a la voluntad del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Amén. Y eso es una búsqueda de todos los, o diaria, si se quiere, de los hijos de Dios. Amén. Que seamos sabios a la hora de compartir. Bueno, porque acá está hablando, no te embriagues con los demás como lo hacía antes, sino cantar, alabar. Bueno, ¿qué compartimos con los demás? ¿Soy uno más? El 31 a las 2 de la mañana. ¿Era uno más o marcaba la diferencia? Porque ya no me embriago con vino, sino que soy lleno del Espíritu Santo. Mientras los demás estaban hablando pavada por consecuencia del alcohol, yo estaba sobrio y tenía la oportunidad de hablar de Cristo o de mostrar a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Seamos sabios a la hora de compartir. ¿Qué compartimos con los demás? ¿Qué ven los demás de un hijo de Dios? Porque no te olvides que los demás que saben que sos hijo de Dios están viendo cómo se expresa, cómo debe conducirse y cómo debe manejarse un hijo de Dios. Y lo tiene que aprender de vos y lo tiene que aprender de mí. Y para eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Pedir la guía del Espíritu Santo y someterla a ella. Cuando el Espíritu Santo te dice, no hagas eso, no tomes otro vaso porque vas a terminar mal, hacele caso. No participe de esa conversación porque no es agradable a Dios, hacele caso. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Obedecer a su voz, someterse a su voluntad. Y que tenemos esa capacidad de bendecir a los demás. Decíamos que seamos sabios para compartir. Bueno, tratar de edificar a los demás. Amén. Eso es lo agradable a Dios. No embriaguez con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Es necesario que vos y yo y todos los hijos de Dios seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un poder que viene de parte de Dios y nos dio poder a través del Espíritu Santo para poder vivir y realizar esta vida nueva en Cristo. Y no es imposible. Amén. Por eso es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Porque no vamos a tener ni la fortaleza ni la guía de poder hacerlo si no somos llenos del Espíritu Santo. Y no vamos a tener la capacidad de ser sabios para compartir y bendecir a todos aquel que nos rodea. No a algunos, a todos los que nos rodean. Amén. Y el reflejo de una vida llena del Espíritu Santo es hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y algo que le quería compartir acá. Dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Está mal cantar y alabar como hacemos nosotros, así, a viva voz? No. Pero en vuestro corazón quiere decir que lo que vos cantes sea un resultado de lo que viene de tu interior. No sean solo palabras. No sea solamente que yo leo la letra y listo, ni sé lo que estoy diciendo, sino que salga de adentro, de lo profundo de nuestro corazón, hacerlo con entendimiento, en espíritu y en verdad, va a decir en Juan 6, pero que lo podamos hacer a partir de o desde el centro de nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo. Y último punto, seamos sabios para agradecer. Dice, dando gracias por todo, dice por algunas cosas, por lo que me agrada y lo que no me agrada. Dice, da gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué por todo? En Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bien a los hijos de Dios. Yo no sé cómo,
Yo no sé cuándo, yo no sé por qué, yo no sé para qué me suceden las cosas, pero yo debo agradecer a Dios porque es permitido por Él y un beneficio va a tener. Y vos vas a decir, y esta enfermedad, y Dios la puede utilizar y glorificarse en esa enfermedad. Y esta situación difícil que me toca vivir, bueno, hay que ver si no es consecuencia de malas decisiones anteriores que yo estoy pasando y entender que Dios en su soberanía la permitió para algo, para que yo dependa más de Él, para que yo aprenda a confiar en Él, para que yo aprenda a tomar buenas decisiones, aprenda a escuchar y anhelar oír su voz, aprenda a buscar su voz. Bueno, pero yo debo, dice la palabra de Dios, agradecer por todo. Y yo debo aprender y ser sabio para agradecer en todo tiempo. Tener la capacidad de agradecer todo tiempo. Siempre todos los domingos decimos, o Mariana dice, alguien que quiera agradecer, algunos se animan, otros no, pero todos en definitiva tenemos que motivos de gratitud de que pasamos el año pasado con sus cosas que no nos agradaron, con muchas otras que sí, pero que podamos agradecer a Dios. Amén. Sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias, va a decir en Filipenses 4. Ahora peticiones son pedidos, necesidades que nosotros tenemos que sean conocidas con la acción de gracias. Pero que aprendamos a decirle a Dios gracias. No sé si te levantás por la mañana, a veces tenemos la oración común de decir gracias por un día más de vida, pero agradecerle que te podés levantar, que podés respirar, que podés caminar, que podés ir a trabajar, que tenés empleo, que tenés la oportunidad de buscarle, que tenés la oportunidad de abrazar a tu esposo o esposa, que tenés la oportunidad de estar con tu hijo, no sé. Agradecerle a Dios. Ni hablar por la salvación, por el Espíritu Santo, por Jesucristo. Tenés un montón de motivos que agradecer. Y siempre, como enseña Pastor, y me gusta repetir a mí, que no hay mayor lección para el desagradecido que la pérdida. No esperemos a perder algo para reconocer que lo teníamos. Que podamos ser agradecidos con Dios por su salvación, por su fortaleza, por la sabiduría que viene de parte de Él. Ahora entendemos. Amén, pero que podamos agradecerle a Dios en todo tiempo. Por lo poco que a vos te parece que tenés, agradecerle a Dios. Y Dios en la acción de gracias te glorifica y es glorificado a través de ella. Amén. Pero debemos aprender a ser sabios. A veces decimos, no, y esto, gracias a mí que lo logré, o gracias a mí que lo pensé, o gracias a mí que aprendamos a agradecer a Dios. Gracias por la fortaleza que me diste, por la inteligencia que me diste, por la hermosa familia, como decíamos, por los bienes que me permitiste tener, por la paz que tengo que antes no tenía, por la salud que tengo que antes no tenía, por la salud que voy a tener en el nombre de Jesús, qué sé yo, pero tenemos que aprender a agradecer a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que añade todos los días. Amén. Yo creo que si somos sinceros y les doy una hoja y un lápiz, tenemos muchísimas más cosas que agradecer que pedir. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. Y eso es una manera de decir a Dios, no te tengo presente. Porque si yo no le agradezco diariamente a Dios todo lo que me añade, es una forma de no tenerlo en cuenta. De decirle, me lo merezco, o de pensar que yo me lo merezco. Y debemos agradecerle a Dios por todo, por los años de vida que tengo, por los años de vida que voy a vivir. Bueno, no quiero, podría estar todo el día agradeciendo a Dios. Y calculo que vos también, pero que lo podamos practicar. Que podamos practicar y ser sabios a la hora de dar gracias. Amén. Porque a través de la gratitud exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invito a poner en pie, vamos a estar orando, agradeciendo a nuestro Dios por su palabra y vamos a pedir sabiduría, como decía la palabra, para poder conducirnos como es agradable a Él, para poder aprovechar el tiempo como es agradable a Él, para poder hacer su voluntad, para poder compartir debidamente, que no nos gobiernen pensamientos, hábitos malos, sino que el único que nos gobierne y maneje nuestra vida sea el Espíritu Santo y de esa manera poder reflejar y ser luz a los que nos rodean. Bueno, pero principalmente vamos a estar pidiendo sabiduría. Y si vos crees, al igual que yo, que necesitas sabiduría de lo alto, pedile ahí en tu corazón, que añada sabiduría a la hora de tomar decisiones, para no volver a cometer el mismo error, para sostener una decisión correcta,
para tener valentía a la hora de compartir el Evangelio, para poder compartir el Evangelio como a Dios le agrada. Bueno, que podamos pedir sabiduría para hacer la tarea de padre que tenemos en los casos de los varones, de abuelo, de esposa, de abuela, de lo que fuera, que lo podamos hacer sabiamente. Amén. Que podamos aprovechar todo tiempo para bendecir a los que nos rodean. Porque esa es tu tarea y esa es mi tarea también. Padre mío, Dios bueno, muchísimas gracias una vez más, como siempre te decimos por tu palabra, porque a través de ella nos habla, nos enseña, nos moldeas de acuerdo a tu voluntad. Hoy nos rendimos ante ti para pedirte sabiduría. Tu palabra dice que aquel que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, y por eso nos rendimos ante ti para pedirte sabiduría, Señor, para tomar buenas decisiones, para exaltar tu nombre, honrando y utilizando bien el tiempo. Sabiduría, Señor, para compartir con los demás tiempos de calidad que edifican, Señor, y no tan solo tiempo de ocio. Que todo contacto que nos permitas tener, que toda relación que nos permitas tener, podamos ser que personas que marquen la diferencia, guiados por tu Espíritu Santo, añadiendo sabiduría. Y queremos y declaramos que queremos ser llenos del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, nuestros pensamientos, añadiendo fortaleza también. Pero también te pedimos que deshagas de nuestros hábitos, de nuestra mala manera de vivir o mala costumbre, todo lo que no te agrada. Se tocaba y tu palabra nos enseñaba el tema del alcohol. Tal vez es un símbolo, tal vez es realidad, pero que podamos depender solamente y ser guiados solamente por tu Espíritu Santo, no por ningún tipo de atadura, de adicción, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser libres de todo eso como congregación, como individuos, Señor, para exaltar tu nombre. Te pedimos que deshagas de nuestras familias, aún de nuestras vidas, todo lo que no te agrada, malos hábitos, Señor, en el nombre de Jesús se cortan en este tiempo, de nuestras familias, de nuestros seres queridos que están pasando por adicciones, Señor, te pedimos que la sangre de Cristo recorra esas mentes, esos corazones de personas que están enjugadas, Señor, con maldiciones, con ataduras, y las estás haciendo libres en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que en este nuevo año podamos ser totalmente llenos de tu Espíritu Santo para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre y para expandir el Evangelio de Jesucristo por donde quiera que vayamos, Señor. Que muchas personas a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, pero al compartir tu palabra esencialmente, Señor, puedan ser salvas, puedan pasar de las tinieblas a la luz, así como un día hiciste con nosotros. Te lo pedimos, por favor, que nos utilicen con gran poder y que podamos ser guiados y sostenidos por tu Espíritu Santo en todo lo que hagamos, en todo, Señor, en todo, para que tú te lleves la gloria. Y en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Gloria a Dios.